El tema de la evaluación formativa finalmente se transforma en una estrategia pedagógica que sería importante que lo revisemos para que pensemos en cómo hacer la bajada o el acompañamiento con nuestras comunidades educativas, para que ellos lo entiendan en la misma lógica que lo plantea el Ministerio de Educación y les sirva como recurso didáctico. Esta lámina nos dice que la situación actual de los estudiantes es una situación especial por el tema de la contingencia, pero a ratos no es tan distinta a la situación que ellos están acostumbrados por su familiarización con el mundo virtual. Veamos la siguiente. Bueno, lo que el Ministerio plantea es que se recomienda que durante el periodo del trabajo virtual, que es la situación más preponderante como desafío en esta contingencia, la evaluación sea preferentemente formativa. Bueno, y cuando dice que la evaluación sea preferentemente formativa, usa el apellido formativa un poco para hacer la distinción de la evaluación más tradicional y más hiperusada y a veces mal entendida que se utiliza históricamente, que son las pruebas escritas asociadas a una calificación con fines más administrativos que pedagógicos. Entonces, en este punto el Ministerio hace énfasis en la evaluación formativa, y cuando veamos el resto de las diapositivas nos vamos a dar cuenta que no es más que una estrategia pedagógica o didáctica donde la evaluación cumple su función. Lo que se quiere es que se integre al proceso de enseñanza y de aprendizaje, entonces se transforma en evaluación para el aprendizaje, que signifique que exista constantemente un monitoreo de parte de la práctica pedagógica y un acompañamiento también por parte de la parte pedagógica, como sabemos que tiene que funcionar cualquier tipo de evaluación. Veamos la siguiente. Bueno, que los estudiantes den cuenta de sus avances y sus logros a través de distintas formas de documentación. O sea, en contexto de teletrabajo o educación a distancia, o como estemos funcionando o quisiéramos funcionar en esta contingencia, la idea es que los estudiantes mantengan su rol como estudiantes y sus actividades como estudiantes, y que puedan ir generando portafolios, evidencia o recopilando resultados o procesos de su aprendizaje a través de distintas formas de documentación, de tal manera que existe evidencia del trabajo pedagógico y del despliegue de la didáctica. Ahí yo puse como ejemplo de estos productos o resultados de aprendizaje, podrían ser guías, resolución de guías, de problemas, de matemática, de biología, de química, etc. Informes de lectura, donde el estudiante asume una lectura y después puede hacer un resumen, producir un texto distinto o inspirado, etc. Producción de audios visuales, donde el alumno también puede trabajar con esos tipos de productos como evidencia de su trabajo escolar, o productos concretos que el alumno pueda exhibir al profesor o a sus compañeros, productos o herramientas electrónicas o web que el alumno también puede construir solo o en conexión con sus compañeros, participar en foros que pueden implementarse. En fin, en términos de herramientas, productos o estrategias para poder ir acompañando y hacer la retroalimentación desde la gestión pedagógica en el marco de una entidad educativa y el desafío que establece el currículum, existen varias opciones, que es un poco lo que revisa este documento que les estoy compartiendo. Ahora sí, veamos la siguiente. Bueno, en esta interacción entre la realidad del alumno y la realidad del establecimiento, específicamente el profesor, y con toda esta evidencia o producto tanto de la práctica pedagógica como la instancia de aprendizaje del alumno, este material debe servir como evidencia para que el docente pueda ir ajustando la enseñanza y pueda retroalimentar para que el estudiante avance en sus aprendizajes. Bueno, es algo bastante obvio, evidente, que todos lo entendemos claramente, pero el Ministerio hace un énfasis en este punto. Veamos la siguiente. Que la evaluación formativa sea parte del proceso de enseñanza para avanzar con todos nuestros estudiantes. Bueno, en las láminas anteriores la lógica era casi personal, pero acá la lógica se hace ya más
como clase, cuando un profesor tiene a cargo una clase, que son muchos estudiantes y diversidad de realidades. En este caso, la evaluación formativa o esta estrategia didáctica, le podríamos llamar perfectamente así. Después podríamos definir por qué se le pone la palabra evaluación. El profesor debe desplegar su intención o su plan o planificación para atender a la clase en el marco de la asignatura que está impartiendo. Que la evaluación sumativa se utilice para obtener una visión integrada y completa que corresponda a una recopilación de todas las formativas. Recién en este punto habla de la evaluación sumativa, pero la cuña en la lógica de que varias evaluaciones formativas sean las que realmente se utilicen para evaluar. Después nos dice que la evaluación sumativa se recomienda solo para efectos de la promoción. Finalmente, nosotros sabemos que la evaluación en el fondo es una estrategia para poder detectar o conocer si los desafíos de aprendizaje alcanzaron o no los niveles de logro. Y eso se puede expresar cuantitativamente a través de una calificación numérica. O también se puede expresar cualitativamente o a través de una descripción usando otras opciones de valoración, que no sean solamente los números. Entonces, cuando tenemos que enfrentar finalmente el proceso de la promoción, tenemos que hacerlo como establece la normativa, y es numérica. Entonces, en ese sentido, la evaluación formativa a través de la recopilación de todos los documentos y antecedentes y evidencia del trabajo pedagógico y la experiencia de aprendizaje, finalmente va a tener que en algún momento decidirse si va a transformarse en una evidencia para un efecto cuantitativo, pensando que se necesitan tomar decisiones pedagógicas respecto de la promoción o la repitencia. Veamos la siguiente. Bueno, este documento también hace énfasis en el tema de la integración de asignaturas como una estrategia pedagógica transdisciplinar o interdisciplinar, podemos entenderlo de las dos maneras, ya que tenemos que generar un concepto de ahorro y de eficiencia. Ahorro en el sentido de evitar un poco el asignaturismo y mejorar los impactos de los aprendizajes. Y la opción que queda bajo ese desafío técnico es la integración de asignaturas. Respecto a la integración de asignaturas, este documento hace algunos énfasis en algunos aspectos. Por ejemplo, evaluar de manera conjunta los objetivos priorizados de las habilidades del siglo XXI. Bueno, las habilidades del siglo XXI están difundidas, están conocidas, están en las bases curriculares y están explícitas para todos los niveles de la trayectoria educativa. Por lo tanto, enfocarse en la integración de asignaturas bajo esos desafíos formativos, las habilidades del siglo XXI, bien digo. También dice desarrollar planificaciones que incluyen objetivos de entre 3 o más asignaturas. Finalmente, hacer una conexión de las progresiones curriculares buscando oportunidades que puedan ser trabajadas de manera interdisciplinar. A manera o específicamente cómo. Acá nos plantea la idea de desarrollar un proyecto común que sea de interés para los estudiantes. Bueno, esta parte es bien interesante porque la metodología de proyecto efectivamente permite integrar intereses comunes en función de una problemática o de un hecho de la realidad que tenga una oportunidad pedagógica y que el profesor lo pueda trabajar y guiar, acompañar de manera virtual con sus alumnos. Veamos la siguiente. Bueno, esta diapo la hice un poco para esquematizar lo que estamos diciendo, perdón. Finalmente se plantea el enfoque de proyecto como una opción pedagógica o didáctica para trabajar la integración de asignaturas y para poder trabajar el acompañamiento de los estudiantes. Bueno, como ustedes saben, cuando hay enfoque de proyecto como estrategia de aprendizaje, es importante la habilidad de la observación, para que el alumno pueda observar un fenómeno de la realidad, pueda acotar dentro de la multiplicidad de hechos de la realidad, pueda definir un hecho o un problema.
A este nivel, cuando ya se logra ese nivel de precisión respecto del inicio de un desafío con enfoque de proyecto para una articulación de distintas asignaturas, es el primer paso y es muy importante. Después, solamente toca elaborar el objetivo, que se hace en función del hecho problemático que el alumno definió, con el acompañamiento de su profesor y atendiendo a sus intereses como alumno. Finalmente se elabora a partir del objetivo y se fundamenta una solución o un plan de trabajo o una hipótesis. Eso va a depender de lo que el profesor quiera. Si el profesor quiere que los alumnos, a través de una observación o al haber acotado un hecho y haberlo observado desde varias asignaturas, le interesa que el alumno elabore un plan de trabajo para poder enfrentar ese hecho o entenderlo o explicarlo. O que pueda desarrollar un levantamiento de información para poder refutar o corroborar una teoría o una hipótesis. Esto tiene que ser elaborado, trabajado, obviamente usando los pilares que ya habíamos mencionado, que son las habilidades del siglo XXI, articulando asignaturas, y que estas temáticas tienen que ser de interés del alumno. En caso contrario, el trabajo conjunto, el trabajo con equipo y la motivación de los alumnos por sacar adelante esta metodología de proyecto, que es beneficio directo para él, se hace más difícil cuando es una decisión unilateral. Veamos la siguiente. ¿No? Eso. Bueno, acá retoca el tema de la integración de asignatura, pero da un ejemplo. Por ejemplo, el tema de los incendios forestales. Entonces, en la clase virtual, en esta clase a distancia, se puede trabajar en conjunto y discutir lo que yo decía, que era observar, acotar y definir hasta finalmente llegar a un problema que en este caso acá viene dado. ¿Cuáles son las estrategias de control más efectivas de los incendios forestales? Acorde a los patrones de propagación del fuego. Entonces, a partir de ese problema, que siempre se plantea como una pregunta, después se elabora el propósito, que finalmente es una modificación de la problemática con ciertas reglas de redacción. Y la integración aquí, para poder abordar la problemática, podría ser entre biología, qué aspectos de la biología pueden ser interesantes en un incendio forestal. En biología los estudiantes saben que en la asignatura de, por ejemplo, de ecología, de medio ambiente, se estudia el tema de los incendios y se entiende que después de un incendio forestal se renueva la flora, y los incendios en forma natural también son necesarios para ir dándole espacio o nicho ecológico a nuevas especies. Se puede entender desde la biología. Desde la física también se puede analizar, estudiando el fenómeno mismo del fuego, la materia en estado de plasma, que es el fuego en sí. De la química, qué pasa con el ciclo del agua, o qué pasa con los nutrientes del suelo, o qué pasa con algunos minerales. Desde matemática, poder calcular la amplitud, la cobertura de ese incendio. Desde tecnología se puede observar algunas opciones o herramientas para manejar el fuego, etc. Bueno, en ese contexto los alumnos obviamente van a estar siendo estimulados, acompañados en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el trabajo colaborativo. Ahí están mencionadas 3. ¿Cómo funciona entonces en este contexto la evaluación formativa? Resolución de casos para testeo de modelos. Por ejemplo, a los alumnos se le dan distintos casos y los alumnos pueden ir modelando, como elaborando hipótesis, por ejemplo, y estas tienen que ser capaces de discutirla y fundamentarla. Entonces ahí el profesor está evaluando el aprendizaje, la aplicabilidad y las habilidades que son o que están a la base a partir de una metodología de proyecto. Exposición del proyecto, resolución de problemas, ejercicio para transitar de un modelo concreto a un abstracto. Por ejemplo, el tema de la modelación es súper importante y las opciones de modelación también son bastante diversas. Finalmente, la modelación más compleja de la realidad es el modelamiento matemático. Pero los profesores pueden ir calibrando ahí y pueden ir teniendo expectativas de aprendizaje de acuerdo al nivel, de acuerdo al curso y de acuerdo a lo que establece el objetivo de aprendizaje. Los indicadores que tiene la base del objetivo pedagógico que se establece para este u otra actividad de aprendizaje. Veamos la siguiente. Bueno, aquí tomé solamente el tema del pensamiento creativo como una habilidad del siglo XXI en la lógica de un trabajo de proyecto.
Entonces, si queremos ver cómo se comporta o cómo se alcanza el propósito o la capacidad superior, voy a decir, del pensamiento creativo en la metodología de proyecto, bueno, el profesor va a tener varias pistas para ir tomando decisiones pedagógicas. Por ejemplo, lanzamiento del proyecto, definición del desafío creativo. En esa instancia, el alumno va a tener que presentar su hipótesis, su solución, su explicación o su plan de trabajo. Va a tener que acotarlo o definirlo y en ese acto pedagógico o de aprendizaje, en este caso por parte del alumno, el profesor puede ir trabajando una rúbrica o una pauta donde él va ponderando estas capacidades. Después está la construcción del conocimiento, comprensión y habilidades. Identifica fuentes de información. En este caso, el alumno o los alumnos que están trabajando en esta metodología de proyecto tienen que hacer un marco teórico, recopilar información. En el fondo tienen que establecer el ámbito del hecho problemático, el ambiente donde se mueve el problema. Y eso es construcción de conocimiento, comprensión y habilidades de redacción, de comprensión, de sistematización, de síntesis, de producción de texto, etc. Y respetar las normas que tienen que ver con las fuentes de información, hacer las citas como corresponde. Hasta ahí ya hay dos esferas grandes del pensamiento creativo que el profesor puede ir evaluando a través de esta evaluación sin calificación. Construcción del conocimiento, comprensión, habilidades, parece que se me repitió, perdón. Veamos la siguiente. Presentación de productos y respuesta a las preguntas centrales. Eso, ahora sí. Presentación de productos y respuesta a las preguntas centrales, presentación del trabajo a los usuarios o público objetivo. En este aspecto del pensamiento creativo, el alumno tiene que ir presentando o compartiendo con sus pares o con los públicos objetivos su propuesta de proyecto o sus soluciones que está planteando. Entonces ahí tiene que discutir, fundamentar y tiene que ir enfrentando las preguntas centrales que inspiraron a su plan de trabajo. Y finalmente en esta misma diapo el profesor puede ser capaz de ver la originalidad, el valor que tiene la idea o proyecto y el estilo. Por ejemplo, si dejamos de lado el tema de los incendios forestales y el profesor le pone al alumno el desafío de la distancia social. Entonces, que el alumno observe el desafío de la distancia social, lo observe, lo redacte, lo defina, lo acote y lo establezca como una problemática. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo él puede elaborar un plan de trabajo o una hipótesis o una propuesta para poder aportar en el tema del distanciamiento social? Entonces, los alumnos pueden decir, vamos a hacer una aplicación, suponiendo, que permita comprar medicamentos o que permita adquirir ciertos bienes o productos o servicios sin tener que salir a la calle o sin que minimizando la interacción con otras personas. Ok, entonces esa aplicación los alumnos la pueden desarrollar en forma teórica, usando tecnología, usando el lenguaje, matemáticas, etc. Y el profesor puede ver si es original, porque a lo mejor pueden haber muchas aplicaciones para lo mismo, si tiene valor, porque finalmente está resolviendo un problema o no, y si tiene un formato o un estilo que sea amigable, que sea interactivo, que sea intuitivo, etc. Y con esos elementos el profesor se puede ir dando cuenta y puede ir evaluando formativamente todas las etapas o todos los elementos o indicadores que dicen relación con la concreción de un pensamiento creativo, como una de las habilidades del siglo XXI, entre otras que ya conocemos. Ahora sí, veamos la siguiente diapo. Bueno, aquí está nuevamente el pensamiento creativo, pero en este caso el profesor también tiene los mismos componentes del lanzamiento del proyecto, la construcción del conocimiento, la revisión de la idea. Lo que pasa es que acá, en este caso, el profesor tiene una rúbrica. Finalmente, si nos vamos a la última columna del lado derecho, que yo siempre hago eso, vamos a lo mejor a lo ideal. Entonces el profesor va a decir si el alumno comprende el propósito de la innovación, quién necesita esto, por qué, desarrolla perspicacia acerca de las necesidades e intereses del público objetivo. Entonces el profesor puede ver esos desempeños, porque finalmente esos son indicadores o desempeños que exhiben o dicen o nos informan respecto del comportamiento de una capacidad específica que tiene que ver con acotar un desafío de aprendizaje en el marco de la metodología de proyecto.
Y así sucesivamente todos los otros elementos o criterios para poder estimar o evaluar formativamente la concreción del pensamiento creativo tienen un estándar ideal. No sé si revisamos un poquito el segundo, dice, encuentra maneras o lugares inusuales para obtener nueva información, personas, documentos, etcétera. Promueve puntos de vista divergentes y creativos durante discusiones. O sea, todos esos son indicadores o son desempeños que debe exhibir el alumno en el marco de esta estrategia pedagógica. Bueno, es el estándar ideal, después a ese le vamos quitando algunas propiedades, hacemos un estándar intermedio o acercándonos a los estándares, y después tenemos mucho más dificultad en el logro de esos desempeños y el alumno decimos que está bajo el estándar. Entonces en este caso también se hace una escala de evaluación no cuantitativa, tal vez cualitativa u ordinal, de primero, segundo, tercero, por ejemplo, que también finalmente también es numérica, y puede estimar el nivel de logro respecto al pensamiento creativo. Veamos la siguiente. Bueno, acá están los demás componentes o criterios de evaluación para este tipo de capacidad superior, sí, capacidad superior, que es el pensamiento creativo. No sé, por ejemplo, en originalidad, cuando le hablaba yo de que los alumnos pueden desarrollar una aplicación para evitar o para promover la distancia social. Es novedoso, estoy viendo el estándar ideal. Único, sorpresivo, muestra un toque personal, puede romper las reglas y convenciones de manera exitosa, más nueva, inteligente y sorpresiva. Entonces, esos son los elementos que tienen que observarse para decir que la propuesta del alumno, su hipótesis, su propuesta de plan de trabajo o la solución o la aplicación que propone realmente es original. Y así con los demás componentes, ya sea estilo y los demás que ya habíamos revisado. Veamos la siguiente. Bueno, esta es otra pregunta muy recurrente que seguramente estamos enfrentando, que es la cantidad de calificaciones. Bueno, la UCQ nos dice, deberán ajustarse sustentado, bien digo, en argumentos pedagógicos. Bueno, deberán ajustarse significa que deberán pensarse en cuántas son, o que ya no sean tantas como las que históricamente han sido. Pero eso tiene que ver con un criterio pedagógico, y el criterio pedagógico, o sea, el único criterio, o sea, el criterio pedagógico, ¿qué significa? Significa que el profesor estima si el alumno ha o no logrado los desafíos de aprendizaje. O sea, ¿se ha producido el aprendizaje? Mucho, poco, o en qué medida. Entonces, ahí está el desafío pedagógico. Y en función de ese logro de aprendizaje, tiene que haber una contraparte administrativa en términos de cantidad de calificaciones. Ahora, ¿con cuántas evaluaciones o con cuántos procesos de estimación del logro de su aprendizaje es necesario para poder evaluar una progresión curricular o una progresión de aprendizaje? Ahí el profesor dirá 1, 2, 3 y ahí podrá establecer la cantidad de evidencia de aprendizaje o calificaciones. De acuerdo a las condiciones de la solidez del proceso de aprendizaje. Obviamente, si el proceso de aprendizaje fue muy sólido, fue armónico, fue diverso, atendió a las distintas realidades, la estrategia didáctica fue versátil, el profesor pudo ir monitoreando cómo todo el curso fue progresando, entonces él tiene la confianza de que cada vez que va a evaluar a un niño o hacer alguna pregunta estratégica, va a obtener una respuesta de estándar o del estándar esperado. Entonces es un proceso sólido. Por lo tanto, no necesita tener tantas calificaciones porque el profesor, dentro de la propiedad de o la competencia de su práctica pedagógica, establece una decisión técnica que es de su propiedad y por lo tanto es indiscutible. Ahora, si no hay solidez o hay muchas dificultades y muchas problemáticas, uno debería esperar que el profesor establezca más calificaciones como más oportunidades para que el alumno pueda tener, bien digo, las opciones de transitar hacia los aprendizajes que establece la progresión curricular o los objetivos de aprendizaje. Lo último dice tener consideración en tiempo de clases presenciales para calificación y o promoción.
Bueno, aquí en esta diapositiva de la U hace rato nos habla de clases presenciales, pero nosotros sabemos que eso es inviable. Eh, por lo tanto, hay que pensarlo siempre en un contexto de clases a distancia, y que finalmente todas las evidencias de aprendizaje del alumno finalmente van a tener que ser entendidas como criterios de decisión de promoción. Veamos la siguiente. Una vez definida la cantidad de calificaciones y ponderaciones, deberá ser comunicado debidamente a toda la comunidad escolar. Bueno, en este sentido, muy importante el apoyo institucional que van a tener los profesores, su coordinación con el jefe técnico o con el jefe de departamento, etcétera, para poder socializar y comunicar y hacer más democrático el proceso de la evaluación formativa en este caso, ya que la comunidad educativa, desde el núcleo familiar y desde los alumnos, deben tener claridad respecto de cómo se va a enfrentar su proceso, su trayectoria de aprendizaje en el marco de la contingencia y cómo eso va a resolver finalmente su promoción. Por eso debe ser debidamente comunicado a la comunidad. Veamos la siguiente. Bueno, acá dice al lado izquierdo, dice evitar la repitencia, pero no leamos el lado derecho, solamente dice evitar la repitencia. Esa es una pregunta, es una frase que no es pregunta, pero nosotros la hacemos como pregunta. ¿Cómo evitar la repitencia? Para evitar la repitencia solamente hay dos opciones. O que el alumno aprenda o que le regale las notas. No hay más opciones. Y la opción ética y moral es que el alumno aprenda. Entonces, un alumno va a asegurar su promoción cada vez que aprenda. No cada vez que dé todas las pruebas, o no cada vez que se saque todos los 7, o cada vez que se saque todos los 4. No. El alumno va a aprender y cada vez que aprende asegura su promoción. Y al asegurar su promoción evita la repitencia. Eso es algo muy básico. Veamos qué nos dice la diapo. La evidencia muestra que la repitencia aumenta la deserción. Bueno, estas son consecuencias de la repitencia. Aumenta la deserción, baja la autoestima, baja la motivación. Eso es algo obvio porque la repitencia genera frustración. El establecimiento debe intentar por todos los medios contactar a sus estudiantes para que realicen actividades de aprendizaje. Bueno, esto lo ponen porque saben que lo que está pasando. Hoy día los niños, algunos adhieren y otros no adhieren a la contingencia en clases virtuales. Y a veces los alumnos no participan y los profesores y los colegios se preocupan porque si el alumno no participa no se puede evaluar y si no participa no se puede observar su proceso de aprendizaje. Y si no se observa su proceso de aprendizaje, tú no le puedes poner repitencia porque administrativamente se hace muy complejo. Entonces hay que hacer un esfuerzo desde el establecimiento para poder saber qué está pasando con los alumnos que no adhieren y poder diversificar el aprendizaje, diversificar la didáctica o hacerla más cercana, más específica para la realidad del alumno, porque no sabemos por qué razones el alumno no adhiere. Entonces, primero hay que disolver ese nudo y después que se disuelva, recién ahí establecer una estrategia pedagógica para el caso de los alumnos que no adhieren. Y ahí se va a enfrentar todo el tema de la progresión del currículum y se va a enfrentar el tema de la administración y el tema de la recopilación de portafolios, evidencias, que estamos viendo que es una buena opción. Veamos la siguiente. Estimado, eso era todo. O no sé si hay otra más. No, queda otra. Veamos la siguiente. Ok. Acá habla un poquito más del concepto de evaluación formativa y nos establece tres cuadrantes, pero en el marco de un ciclo. Bueno, toda evaluación no va a ser evaluación si no recolecta información. En este caso, la evaluación informativa igual tiene que recolectar información. Dentro de todo lo que vimos recién, de los criterios de las habilidades del siglo XXI, de la metodología de proyecto y cómo se monta un proyecto y todas las fases de un proyecto, el profesor en cada momento está recopilando información, porque en cada momento está evaluando todos los aspectos de un proyecto a través de una rúbrica y a través de los indicadores que establecen el objetivo de aprendizaje a través de la estrategia de proyecto. Por lo tanto, ahí está recopilando información todo el tiempo. También, además de recolectar información, esa información que se recolecta tiene que ser discutida y conversada bilateralmente con el sujeto de aprendizaje, o sea, con el alumno. Y cuando se hace esa
esa discusión de esa información de manera bilateral entre profesor y alumno, el alumno detecta sus errores y el profesor detecta también los estilos y ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, esa retroalimentación es muy positiva y esa retroalimentación desde la recolección de información va a permitir tomar decisiones pedagógicas, y a eso se refiere cuando dice se reajusta. ¿Qué se va a reajustar? Se puede reajustar la didáctica, se puede reajustar el ritmo de la planificación, se puede reajustar los recursos, se pueden reajustar las estrategias, se pueden reajustar otros aspectos que dicen relación con estimular mejor los aprendizajes de los alumnos. Veamos la siguiente. Bueno, en la evaluación formativa hay 3 preguntas clave y que deben ser discutidas con la clase. Todas estas diapositivas están en la lógica de una clase. Cómo el profesor interactúa con su grupo curso. ¿Hacia dónde vamos? Es súper importante que el profesor sea capaz de socializar la meta. Dice compartir metas de aprendizaje. Compartir metas de aprendizaje, bien digo, significa socializar. Llevar al alumno a una reflexión respecto de una meta de aprendizaje. No sirve que el profesor diga, alumno, hoy día yo quiero que ustedes sean capaces de diferenciar el funcionamiento de, no sé, de un organelo de la célula respecto de otro organelo de la célula. Vamos a ver para qué sirve cada uno. No tiene mucho sentido decirlo de esa manera si no da espacio para poder evaluar si el alumno es capaz de entender qué significa ver cómo funcionan dos partes de un todo. Después dice clarificar criterios de logro. O sea, vamos a decir a dónde queremos llegar, lo vamos a entender y también vamos a discutir cómo nos vamos a dar cuenta si llegamos o no a la meta. Entonces, en este ratito, cuando dice la evaluación formativa hacia dónde vamos, nos está diciendo de que tenemos que conversar con nuestros alumnos hacia dónde va nuestro barco. ¿Cuál va a ser el puerto donde este barco tiene que llegar? Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si llegamos o no a ese puerto? Esos son los criterios de logro. Esa es la primera parte. Una vez que ya el profesor tiene la confianza de que los niños entienden hacia dónde van y que los niños entienden cómo se van a dar cuenta si llegaron o no, pasan hacia la segunda parte. Dice, ¿dónde estamos? Ok, pero nosotros sabemos a dónde vamos, pero ¿sabemos dónde estamos? Ahí entra todo lo que es el diagnóstico. Por eso hay que recolectar evidencia, interpretar la evidencia, identificar la brecha de aprendizaje. ¿Dónde estamos? Finalmente es la distancia de donde está el barco hasta donde tiene que llegar. Esa es la brecha. Estamos a 200 kilómetros del puerto. Por lo tanto, a 200 kilómetros del puerto no sabemos si va a llover, no sabemos si va a subir la marea, no sabemos si va a bajar, no sabemos si hay corriente, no sabemos si se usan las velas, no sabemos si se echa combustible a los motores, etc. Todo eso dice relación con los comportamientos de las conductas de entrada. ¿Dónde estamos? Bueno, sabemos dónde vamos y sabemos si tenemos o no las competencias o la herramienta. Entonces, ¿cómo seguimos avanzando? Entonces, ¿cómo echamos a andar el barco? Desarrollamos las competencias, damos las orientaciones y así seguimos avanzando. Y después cerramos la brecha, o sea, damos por terminado y nos damos cuenta a través de los criterios de logro si hemos logrado el aprendizaje. Eso es el ciclo de la evaluación formativa, no es más que eso. Veamos la siguiente. Bueno, en esta diapo hay 4 puntos que después se detallan, que dicen estrategia de evaluación formativa, que nos van detallando, bien digo, cómo podemos ir entendiendo la evaluación formativa paso a paso. Pero ya lo hemos dicho bastante con el tema del barco y con el tema de ese ciclo que vimos anteriormente. Lo vamos a ver un poquito rápido entonces. Compartir objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Todos tenemos que saber a dónde vamos. Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje, los criterios de logro. Retroalimentar efectiva y oportunamente. Ya, avancemos, aprendamos, retroalimentemos, comuniquémonos, discutamos, aprendamos de los errores, detectemos nuestras brechas, comprometámonos con nuestras metas. Dar oportunidades para la autoevaluación. Ahí me adelanté un poquito. Cuando digo yo que me doy cuenta de mi brecha, eso el alumno puede testarlo a través de la autoevaluación y de la coevaluación. O sea, se puede hacer evaluación entre alumnos a partir obviamente de instrucciones y elementos y criterios técnicos liderados por el profesor o consensuados con el alumno. Veamos la siguiente. Bueno, aquí empieza a detallar punto a punto.
compartir los objetivos de aprendizaje. Lo primero que deben saber los estudiantes es a dónde van y qué se espera que ellos aprendan. No basta solo con leer los objetivos, cosa que ya lo dijimos y está bastante claro. Veamos la siguiente. Bueno, lo bueno de esta, que si bien es cierto se refiere a lo mismo, pero acá nos da algunas técnicas para que el profesor enfrente ese primer momento en este desafío de la evaluación formativa, que era hacia dónde vamos y cómo nos vamos a dar cuenta si llegamos a donde queremos. Haciendo preguntas o parafraseando, usando ejemplos o modelos distintos, de distintos niveles de logro, creando y utilizando rúbricas. Esas serían más o menos las técnicas o los instrumentos que se pueden utilizar que puede utilizar el profesor cuando quiere socializar con los alumnos la primera etapa de la evaluación formativa, que es hacia dónde vamos y cómo vamos a evidenciar si llegamos o no. Esas son las técnicas. ¿Me puedes explicar con tus propias palabras cuál es el objetivo que queremos lograr? Esa es la pregunta más evidente para poder detectar si un alumno está entendiendo cuál es su meta o cuál es su desafío de aprendizaje. Veamos la siguiente. Bueno, aquí esto es para segundo básico. Aquí trabaja con el OA 12 y está bastante bueno el ejemplo. Dice: escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Bueno, al leer este OA, obviamente el corazón de este OA es la producción de texto. Eso es lo que persigue, que el alumno sea capaz de producir texto y que ese texto tenga ciertas características. Y esas características que tiene que tener ese texto finalmente van dando los indicadores de aprendizaje de ese OA o ese objetivo de aprendizaje. Ahí uno puede darse cuenta cuáles son más o menos las habilidades: escribir, revisar, editar. O sea, hacer texto, después leerlo y darme cuenta si está bien, y después darle una versión final, o sea, editar. Veamos, dice, el profesor se puede dar cuenta si esa producción de texto cumple ciertos requisitos que son pedagógicos. Por ejemplo, los criterios pueden ser tema, estructura, vocabulario, ortografía. Entonces el profesor va a evaluar el tema, algún aspecto del tema, va a evaluar cosas de la estructura del texto, si es un cuento o lo que sea, va a evaluar el vocabulario y la ortografía. Bueno, ya establecer una rúbrica, igual como vimos delante, donde él puede decir que el estándar está logrado, o puede decir que está excelente, o puede decir que está bien, o puede decir que no está logrado, pero acá se dice en positivo, se dice pueden lograrlo. Veamos solamente una, el vocabulario. El vocabulario es variado y preciso y da fuerza expresiva a lo que se está narrando. O sea, el vocabulario está excelente. O el vocabulario es variado, preciso, lo que aporta coherencia y sentido al cuento, pero hay otros elementos que no están. O sea, está bien el vocabulario. Y el vocabulario merece progreso, sería el vocabulario repetitivo y alude al referente con un lenguaje inadecuado. La cosa, la cuestión, etc. Bueno, veamos la siguiente. Bueno, este es el punto 2. Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. Estamos siempre en la estrategia de la evaluación formativa. Ya, veamos cómo se pueden diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. Veamos la siguiente. Criterios para asegurar que la evidencia que se recoja sea precisa y de calidad. Bueno, aquí se trata de que el profesor tiene el desafío de establecer criterios para evidenciar el aprendizaje. O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta de que el barco llegó exactamente al puerto que estaba en la ruta de navegación? Entonces, ¿qué criterios puedo utilizar o actividades? Para este caso, la actividad tiene que estar alineada al objetivo de aprendizaje. O sea, lo que el alumno va a experimentar o va a vivenciar tiene que estar en estrecha relación con el propósito de la clase, que está dado por el OA. La evidencia debe considerar una variedad de niveles de desempeño desde los más básicos a los más complejos. O sea, el profesor tiene que establecer una escala de desempeño o de estándares, que son las que ya hemos visto. Incluir múltiples tipos de evidencia. O sea, en los múltiples tipos de evidencia se sacan a partir de los distintos indicadores que dan cuenta de un progreso de aprendizaje. Veamos la siguiente. Ejemplo de recogida de evidencia. Bueno, aquí está dando un ejemplo de cómo el profesor puede recolectar evidencia para poder detectar si el barco llegó a puerto. Actividades de explicación y de presentación, explicar o fundamentar con sus propias palabras. El alumno
producir texto, representar por medio de gráficos, dibujos, imágenes. Estos son todos desempeños de los alumnos o son los productos en un indicador. En un indicador se llaman productos. Todo esto que está haciendo el alumno y que finalmente el profesor lo va a utilizar como información para tomar una decisión pedagógica frente a una nota o frente a dar de alta un objetivo de aprendizaje. Observar y escuchar a los estudiantes mientras participa en actividades. Esto es súper importante, la observación que tiene el profesor de las actitudes de los estudiantes, de sus preguntas, de sus comportamientos, etc. Eso también tiene un valor pedagógico. Veamos la siguiente. Estamos terminando. Ejemplo de recogida de evidencia. El profesor puede plantear preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo cambiaría? ¿Cuáles son las razones? En el fondo, establecer preguntas motivadoras, preguntas estratégicas que hagan pensar al alumno. Primero, preguntas que se entiendan, y después que se entiendan, el alumno puede tratar de bosquejar o proponer respuestas. Después dice respuestas elegidas al azar. Se pide a todos los alumnos que elaboren una respuesta y luego se eligen al azar. Bueno, estas son estrategias de clase o de instancia de aprendizaje, no solamente presencial, también puede ser a distancia. Respondan todo, pero quiero conocer la respuesta de Juan o quiero conocer la respuesta de María. Veamos la siguiente. Participación simultánea, que también puede ser otra técnica. Conocer que se usa mucho con una aplicación que usamos en algunas reuniones, donde todos ingresan a su celular y todos ponen una respuesta y después se proyecta en pantalla. Esa es la participación simultánea. Y también hay otra estrategia que es mucho más antigua y que es bastante buena, pero esta funciona más para clase presencial, que es pienso, converso, compartimos. Donde el alumno piensa una respuesta, la discute con alguien y después en conjunto la presentan a la clase. Yo creo que pudiera funcionar en virtual, pero sería un poco más complejo. Me hace más sentido la anterior. Veamos la siguiente diapo. Bueno, seguimos con la recogida de evidencia. Los tickets, los sistemas de tickets. Ticket de salida o ticket de entrada. ¿Ya? Los tickets funcionan con una pregunta clave y una respuesta breve. Y permite trabajar con los indicadores que tienen mayor peso relativo dentro de un objetivo de aprendizaje. Y así se puede estimar cuál es el nivel de logro de los estudiantes. Bueno, también se puede trabajar con una tabla SQA que tiene 3 criterios: sé, quiero saber, aprendí, donde el alumno completa lo que sabe, lo que quiere saber y lo que aprendí. En el fondo, dónde estoy, hacia dónde quiero llegar y llegué o no llegué, que sería aprendí o no aprendí. Veamos la siguiente. También se puede trabajar con una escala de complejidad para visualizar. Comprensión sobre un tema, se pide al estudiante que desarrolle la siguiente tabla. Por ejemplo, ordene las ideas aprendidas desde cómo le parecen más simples a más complejas. ¿Qué nuevas ideas tiene sobre un tema? Por ejemplo, el tema de la distancia social, el tema del incendio forestal que habíamos dicho. ¿Qué nuevas preguntas tiene sobre el tema? Sugiere que primero se realice una reflexión individual y luego se pueden compartir en plenario. Bueno, entonces el alumno a través de una pauta de preguntas o de actividades puede ir respondiendo a una temática central. Pero todo esto está en la lógica de la metodología de proyectos, si se dan cuenta. Veamos la siguiente. Esto se llama análisis de perspectiva, donde se establece el hecho. Por ejemplo, el hecho es mantener el distanciamiento social. Y van a haber distintas perspectivas o puntos de vista que obviamente va a estar dentro de la diversidad de la clase. Y cada perspectiva o cada corriente que se dentro de la clase, a lo mejor se pueden dar 2 o 3 corrientes, no tantas como alumnos sean. Y cada corriente puede establecer su tesis. Los estudiantes pueden adherirse a alguna de las tesis o a alguna de las corrientes. Por eso hay varias perspectivas. Después, por ejemplo, la perspectiva 2, tesis central de la perspectiva 2, que es lo mismo de la perspectiva 1, los que adhieren a esa perspectiva la justifican y al justificarla establecen la evidencia de por qué la justifican. Entonces, también se puede trabajar, esto ya toma más, más el estilo del debate, ¿ya? Porque se establecen perspectivas frente a una problemática. Y esa perspectiva puede ser, finalmente, si los alumnos discuten respecto de una hipótesis o una solución que propone su proyecto y cada uno la defiende. Ahí calzaría bastante bien dentro de la metodología de proyecto. Veamos la siguiente. Parece que es la última. Estamos en el punto 3.
retroalimentar efectiva y oportunamente. Eso de la retroalimentación, habíamos dicho la importancia que tiene, que al recoger información te permite retroalimentar y discutir con los alumnos y poder ir focalizar elementos a focalizar y elementos a evitar para una retroalimentación oportuna y efectiva. Bueno, aquí el profesor tiene que saber focalizar. Cuando dice focalizar, está diciendo qué es retroalimentar. O sea, ¿qué significa realmente retroalimentar? Que no se entienda como que envíame la tarea y yo te digo si está mal o está buena. Eso no es retroalimentar. Veamos qué es lo que es focalizar, retroalimentar. Veamos la siguiente. Acá está. Abajo está en negro dice qué es la retroalimentación y abajo a la derecha dice qué no es la retroalimentación. ¿Qué es? Describir qué se ha logrado y cómo se puede mejorar. Eso es retroalimentar. Focalizarse en el trabajo o actividad, o sea, acotarlo a la instrucción de la tarea. Promover que se corrijan los errores de manera autónoma, o sea, que el alumno sea capaz de detectar sus propios errores. Entregar retroalimentación oportunamente, o sea, que el profesor da los consejos, da los estímulos, da las preguntas, establece algunos desafíos concretos, pero en el momento oportuno, o sea, siempre antes de que ocurra lo que no queremos, hay que establecer la estrategia más preventiva, vamos a decir. Usar varias formas de retroalimentar, o sea, la retroalimentación, bien digo, puede ser escrita, puede ser oral, puede tomar distintas vías de comunicación. Bueno, todo lo otro no es retroalimentar. Entregar solo correcciones, focalizarse en la persona, solucionar problemas, o sea, darle los problemas listos, entregar retroalimentación cuando ya no es posible utilizarla, o sea, a destiempo, no oportuna, y hacerlo siempre de la misma manera, tampoco, también eso hay que evitarlo. Muy bien, esos más o menos son los aspectos vitales de una retroalimentación. La siguiente diapo, no sé qué nos trae, parece que está terminando. Bueno, aquí nos establece un esquema de menos a más sobre cómo tenemos que empezar la retroalimentación. Primero aclarar, dar la explicación, establecer las definiciones. Después viene en la escalera 2, en el peldaño 2, viene valorar las ideas de los estudiantes, dando énfasis en los puntos positivos. O sea, ahí va el profesor, va rescatando las ideas que son interesantes y que plantean los alumnos y que están en la lógica de la expectativa del profesor. O sea, el profesor tiene una expectativa o una meta pedagógica o una manera de superar la brecha con sus alumnos. Y a la manera de ir detectando que eso va ocurriendo, él va poniendo en relieve algunos ejemplos o evidencias que dan los alumnos y las va estableciendo como referente para otros alumnos. Eso es valorar. Después viene el peldaño 3, expresar inquietudes. Puede haber desacuerdo. Bueno, aquí los alumnos pueden entrar en divergencia. Sí, en divergencia, bien digo, respecto de sus planteamientos o interpretaciones. Ahí el profesor tiene que mediar de manera tal de hacer llegar a los alumnos a la misma conclusión que tiene que establecer con la meta de aprendizaje. O sea, todos tienen que darse cuenta que el puerto donde tenía que llegar el barco es el mismo, no que son distintos puertos. Hacer sugerencias. Conectar en forma constructiva, conectar, bien digo, en forma constructiva nuestras sugerencias, inquietudes o preocupaciones de tal forma que el estudiante pueda utilizarlas como retroalimentación positiva. Bueno, aquí la idea es que el profesor haga sugerencias o reflexiones con los alumnos para que los alumnos valoren la retroalimentación y la acepten como una manera de aprender. Veamos la siguiente. Dar oportunidades para la autoevaluación y la coevaluación. ¿Se acuerdan que decíamos que el profesor también puede poner a los estudiantes en ciertas situaciones reflexivas que el estudiante pueda darse cuenta a sí mismo o apoyar a otro compañero en superar una brecha? Veamos la siguiente. Alineamiento. Para dar oportunidades para la autoevaluación y para la coevaluación, el profesor tiene que establecer la pauta, las reglas del juego, que son los lineamientos. Permite a los estudiantes mirar por sí mismos qué y cómo están aprendiendo. O sea, es como una metacognición. Al realizarse con un fin formativo, permite que los estudiantes identifiquen por sí mismos dónde están y realizar acciones concretas que les permitan mejorar. En el fondo es conciencia que tienen los alumnos de su situación y de sus brechas. Veamos la siguiente. Anterior. Ejemplo de recogida y de auto y coevaluación.
Bueno, aquí el profesor puede diseñar rúbricas, utilizar y destacar y marcar en una rúbrica en qué lugar se encuentran para que los alumnos digan en este esquema de habilidades yo estoy aquí y el mismo alumno se va ubicando geográficamente dentro de un esquema pedagógico y puede establecer cuál es su realidad y cuál es su desafío. Otros ejemplos son las señales de aprendizaje, ir marcando lo logrado, marcando lo logrado o no. Entonces el profesor puede ir estableciendo en qué aspecto el alumno está logrando un aprendizaje y en cuáles no. Entonces ahí tiene como un escaneo de la realidad del curso y del alumno. Preguntas de cierre para la reflexión. ¿Qué fue lo que más me costó aprender? En este punto, el alumno tiene que darse cuenta de cuál es su estilo o su modo de aprendizaje y ir autoconociéndose para que vaya dándose cuenta dónde le cuesta, dónde se le hace más fácil, dónde se le hace más difícil, para que él mismo después pueda ir reforzando gracias a autoevaluación y también con la coevaluación, cuáles son los desafíos de acuerdo a sus habilidades que vienen con mayor facilidad de manera más personal, porque no todos tenemos la misma facilidad para aprender tal o cuales materias. Y eso es importante que el alumno se dé cuenta y por lo tanto saber dónde está la oportunidad que él tiene para ir reforzando lo que más le cuesta a sí mismo o en coevaluación con algún par que también se pronuncie respecto de él. Eso era todo, colegas. Disculpen, era tal vez larguito, es muy interesante, así que muchas gracias.